Ahora sí, retomamos esta conversación con Alexander Cabrera. Él es director de Atenas Group para conocer cuál es la percepción que tiene el venezolano sobre los productos y servicios que consume. Alexander, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Hola, gracias, gracias a ustedes por la invitación y feliz de estar con ustedes. Sí, quisiera que compartieras con la audiencia esta percepción que tienen los venezolanos sobre la calidad de los servicios y en especial, cuáles son esos gastos prioritarios para el venezolano. Mira, esto es importante entender ahora Venezuela desde tres puntos de vista que hemos estado estudiando en los últimos meses. El primer punto de vista es que entender de que en Venezuela no existe un único consumidor. Hay tres tipos de consumidores en Venezuela. Y para ponerte un ejemplo en este sentido hay un 7% de la población en Venezuela que tiene un poder adquisitivo por encima de 1.500, de $1.800, muy por encima. Hay un 29% de la población que tiene un poder adquisitivo entre 600 y $800 y hay un casi 65 a 64% de la población que tiene un poder adquisitivo entre 250 y $300. ¿Por qué te hago esta inquietud? Porque cuando tú hables sobre la percepción de consumo, cada uno de estos tres estratos sociales tiene una percepción de consumo diferente. De hecho, lo podemos ver ahora en el tema de lo que está pasando hoy en la parte de Sembrina, es que una de las cosas que estamos viendo es que el manufacturero entendió de que hay tres tipos de estratos sociales y hay un portafolio para esos tres tipos de estratos sociales. El que quiera comprar un arbolito de $1.000, bueno, ese 7% tiene la capacidad de poder comprar ese arbolito de $1.000, pero también hay arbolitos de $50 para ese estrato, que es la mayoría, del 65%, que no tiene un poder adquisitivo, que puede comprar su arbolito de $50. Ese es el primer punto que hay que entender, de que no podemos generalizar de que la situación está muy bien o que está muy mal, porque no podemos decir que ese 7% está moviendo el país. No, hay tres estratos que tenemos que entender e identificar. Ese es el primer punto. El segundo punto es que definitivamente tenemos que entender que en Venezuela el consumidor venezolano, independientemente de estos tres estratos sociales, ha sido un consumidor mucho más exigente. Sigue siendo un país muy pequeño. De hecho, nuestra economía hoy en consumo masivo, estamos hablando de alrededor de una economía de 15.000 millones de dólares. Eso podemos, para poderlo en comparación, somos una economía muy parecida al mercado panameño. Ahora, Panamá es un mercado de 5 millones de habitantes, nosotros somos 30 millones de habitantes. Eso nos hace que seamos un mercado de mucha eficiencia. Pero eso hace que el consumidor venezolano sea mucho más exigente. Por ejemplo, hoy el precio es una de las variables más importantes. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Que ahora el consumidor está buscando atributos para justificar ese precio. Te pongo un ejemplo. Cuando el consumidor se para frente al anaquel de papel higiénico, él lo primero que va a ver es el precio, pero lo que empieza a buscar son los atributos que justifiquen el precio. Por ejemplo, hoy en Venezuela el atributo más importante de papel higiénico es el número de hojas. Entonces, cuando tú ves, bueno, esto tiene 600 hojas, esto tiene 500 hojas, entonces empieza a buscar el atributo para justificar el precio. Entonces, el precio es importante, pero ya no empieza a ser el único atributo para la toma de decisión. Por eso que el segundo mensaje es a todos los manufactureros y a todos los productores en Venezuela, tenemos que identificar cuáles son esos atributos diferenciadores para poder entender cuáles son las oportunidades de negocio. Y el tercer punto importante es que tenemos que volver a retomar los medios, la radio, la televisión, las plataformas. ¿Por qué? Para que tengas una idea. Nosotros así, los jóvenes como nosotros, entre 20 años y 35 años de edad, cuando tú le preguntas por qué compras esa marca, en el 71% de los casos nos dice por referencia a mis padres. Yo compro ese aceite porque mi mamá lo compra. Yo compro esa harina porque mi papá la compra. Porque las compañías dejaron de hacer publicidad, dejaron de hacer medios, campañas en estos medios masivos. Entonces, estas tres cosas tenemos que tener claro hoy en día en Venezuela, que tenemos que estar muy claros en las oportunidades que tenemos. Es un país que no lo podemos comparar contra la Venezuela Saudita del 2008-2009, tampoco la podemos comparar con los años de crisis del 16, 17, 18, tampoco la podemos comparar con la Venezuela pandemia. Es una Venezuela hoy donde hemos tenido de una u otra manera crecimiento en el consumo interanual alrededor del 13%. Ahora, ese crecimiento en consumo solo está focalizado en cesta básica, proteínas y lácteos. En orden de importancia, cesta básica, como ustedes saben, arroz, harinas, azúcar, aceite, margarina.
En proteínas, en orden de importancia, carnes, pollos y huevos. Y lácteos, el famoso queso duro para llenar nuestras arepitas en las mañanas. Ahí es que está el crecimiento. Mira, qué interesante que hagas toda esta diferenciación porque la capacidad de compra va a estar en relación a cuál sea tu estrato social y a tus ingresos. Y qué bueno establecer esta comparación para que entonces los empresarios tengan esta variedad de productos y de precios. Ahora, me gustaría ir decantando contigo cuáles son esas prioridades. Por ejemplo, ¿qué se toma en cuenta cuando se va a comprar productos básicos como es el caso de alimentos? ¿El precio o es esa tradición de marca que la gente como yo que tenemos juventud acumulada heredamos de nuestras familias? Porque yo sigo comprando la misma marca que me enseñó mi mamá. Así es, mira, hay una frase que en mi casa no la dejan decir, pero como no estoy ahorita en mi casa, estoy ahorita en República Dominicana, la voy a aprovechar. El consumidor venezolano es multifiel, le es fiel a todas las marcas. Y hoy el consumidor lo que está tratando es volver a buscar la fidelidad. Ahora, para volver a buscar la fidelidad de la marca, tenemos que garantizar de que el producto esté en el anaquel, que el producto esté accesible, que el producto esté el tamaño y la versión que a mí me gusta. Entonces tenemos que entender de dónde venimos. Ojo, recuerden, Venezuela viene de una economía del 2012, 13 y 14, donde la situación fue complicada y hoy definitivamente hay que volver a retomar el tema de la lealtad. Ahora, ¿cuáles son los atributos? Eso va a depender de las categorías. Hay atributos donde el precio es el driver principal de toma de decisión. Pero hay atributos, pero hay categorías donde la marca, la calidad, la versión es el driver de decisión. Por ejemplo, hoy, vuelvo, insisto, hoy el driver principal, hoy en Venezuela, lo primero que ve el consumidor es el precio, pero siempre va a buscar su segundo atributo de justificación, la marca, la versión, el sabor, los factores de rendimiento, el número de hojas, pero siempre el precio va a ser el factor ponderante, pero siempre con un atributo adicional. Hay un punto importante que hay que entender también de esos tres estratos sociales, es que antes, en la Venezuela Saudita, el presupuesto del venezolano, su mayoría del presupuesto era para alimentación. El 80, el 90% era para alimentación. Hoy en día, de $100, casi $40 se van destinados a otros servicios, gasolina, servicios públicos, internet, educación, seguridad. Y solo te está quedando casi $60 para alimentación. Eso hace que las prioridades dentro de alimentación sean proteínas, cesta básica, lácteos. Y la cuarta es cuidado personal. Y de ahí después viene que si mantenimiento del hogar, medicamentos, impulsivos, bebidas no alcohólicas, licores. O sea, hay una cesta importante donde hoy definitivamente tenemos que entender de que la variedad es importante. Ahora, ¿qué ha tenido que sacrificar el venezolano tomando en cuenta que existen estas diferenciaciones en cuanto a estatus? Pero digamos, este 65% que gana entre 250 a $300 mensual, ¿qué ha tenido que sacrificar? ¿Alcanza para darse un gusto de vez en cuando comiendo en la calle o para hacer cierto viajecito o se va todo en lo básico? Mira, eso es un punto importante porque cuando tú analizas cada uno de estos tres estratos, casi cuando tú analizas, tú dices, los tres estratos dicen, yo viajé, Okay. yo planifiqué mis vacaciones. El problema está de que el primer estrato viajó en una aerolínea y se fue fuera de Venezuela. El último estrato también dice, yo viajé, pero me fui en autobusito y pasé Cúcuta y pasé, o sea, cada uno dentro de sus estratos sociales tiene su, pero cada uno en su nivel de gasto. ¿Qué estamos viendo? Sí, hay mucho el estrato este del 7%, hay mucha poder adquisitivo en marcas importadas, tamaños grandes, pero cuando ves este 65, el uso de tamaños pequeños, el cambio de uso de hábitos y usos que, por ejemplo, las bellas damas venezolanas antes se lavaban el cabello todos los días y ahora se lo lavan cada 3 días porque usan el sachet. Entonces, lo que está afectando es el cambio y uso, lo que llamamos nosotros los cambios y usos y hábitos del hogar venezolano. Volvemos a caer en el tema, entonces volvemos que en cuidado personal, de repente este hogar puede cambiar el cepillo dental, ese 7% puede cambiar el cepillo dental todos los meses, pero este 65% está cambiando el cepillo dental cada 3 meses o cada 2 meses. Entonces,
No estamos dejando de consumir, que es lo importante. Lo que hay que entender es que cada uno de estos tres sectores, dentro de sus posibilidades, está buscando la marca de mayor accesibilidad. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de este estudio en comparación con otros anteriores que tengan que ver con los hábitos de consumo del venezolano? Mira, lo que más nos está llamando la atención es el racional de consumo del venezolano. Y te voy a poner un ejemplo. En los estudios anteriores, cuando veíamos la categoría de medicamentos, el consumidor venezolano agarraba una caja de pastillas y decía, oye, está bien, qué buen precio, compraba otra caja o compraba una tercera caja para llevársela a mi mamá. Entonces teníamos tres cajas en la casa y algunas veces hasta se nos vencía esa caja en la casa. Hoy en día el consumidor lo que está diciendo es, ya va, hoy me duele la cabeza, yo voy a comprar hoy una pastilla para el dolor de cabeza. No sé qué va a pasar mañana. Entonces, ese cambio de uso y ese cambio de racional, de que ya no es una economía saudita, que ya no es una economía donde tenemos que entender ya el consumidor venezolano, ese 65%, el cambio más importante es que está consumiendo al día a día. Esa señora de Petare lo que dice es, Alexander, yo voy a comer hoy arroz con pollo, mañana no sé qué voy a comer. Este 7% sí tiene una mejor planificación. Esta gente sí hace su mercado, hace su planificación. Pero esta gran mayoría estamos viviendo el día a día. Y esa es una de las grandes cosas que estamos viendo hoy en este estudio. Y ahora, ¿no es más costoso, por ejemplo, en el caso de la comida, comprarlo a diario que poder aprovechar una oferta de 2 por uno, por ejemplo? Sí es más costoso, pero también tenemos que entender de que este 65% también vive una economía del día a día. Te pongo un ejemplo. La señora María era recepcionista de una alcaldía en Caracas. Y esa señora ganaba 70, $80 al mes, con todos sus bonos, etcétera, etcétera. Pero esa señora María entendió que dentro del barrio, haciendo las uñas, haciendo algún tema de estilista, entendió que puede ganar mucho más que siendo la recepcionista. Esa señora cobra diariamente. Hizo Claro. 2 uñas, hizo 3 uñas, y esa señora hoy ganó 20, $30. Hay un caso muy interesante en Maracaibo, un señor que vende mango. Ese mango, cada bolsita de mango vale $1. Ese muchacho al mes, entre todos los mangos que vende, hace 600, $700 al mes. Pero él no Wow. sabe, cuando tú le preguntas a él, ¿cuánto haces al mes? Él no sabe. Él sabe cuánto hace al día. Y él sabe que al día hace 20, $25. Pero cuando tú le dices a él, ya va, pero multiplica esto por 30 días, él mismo se asombra y dice, ya va, yo gano $700. Entonces, lo que pasa es que hay una mentalidad en este gran 65% de una economía día a día. Eso hace que yo tenga un consumo del día a día también. Ahora, ¿qué pasa con esos gastos que son también prioritarios, como es el caso de la salud, o que tantas personas pueden invertir en educación? Siempre se dice que el recurso más valioso que uno tiene es invertir en uno mismo y en especial en educación, formarse, capacitarse para poder desarrollarse y crecer. ¿Qué pasa con estos ámbitos, salud, educación? Mira, para que tú veas, acabamos de terminar una pregunta a todos los venezolanos en nuestro panel de hogares que tiene más de 2.120 hogares a nivel nacional. Y la pregunta fue, ¿qué te preocupa hoy en Venezuela? Y lo primero que nos salió fue el tema económico. Esa es la primera gran preocupación. Sí. La segunda preocupación es el tema de educación y la tercera es el tema de la salud. Esas son las tres grandes preocupaciones. Fíjate que no aparece el tema de inseguridad, fíjate que no aparece el tema político, fíjate que aparece solo el tema económico, que tiene relacionado al tema político, pero está el tema económico, el tema de salud y el tema de educación. En el tema de la salud y en el tema de la educación, ¿cuál es la mayor preocupación en el tema de la salud? El costo de las pólizas. Pero también estamos viendo cómo ya empresas de seguros están adaptando a esto mismo que hablábamos hace segundos, a poder tener cobertura en estos tres grandes segmentos. Y en el tema de educación, definitivamente también estamos viendo una preocupación por los altos costos de las inscripciones y mensualidades pero volvemos a caer en el mismo tema. Si le preguntas a este 7%, tienen la capacidad de poder pagar un buen colegio y este 65% lo que está haciendo es pasar a sus hijos de algunos colegios privados a un colegio público. Ahora, me gustaría que aclararas, Alexander, que el 65% que tú señalas que gana entre 250 y $300 al mes es en relación a las personas que han sido consultadas, ¿correcto? No quiere decir que el 65% de los venezolanos gane esto. No, mira, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros en nuestro panel de 2.120 hogares levantamos una encuesta y esa encuesta
Y ese panel es representativo a los 8.5 millones de hogares que hay en Venezuela. Se supone que este 65%, con esta proyección de nuestro panel, está diciendo que el 65% de estos 8.5 millones de hogares tiene un ingreso promedio. Aquí hay algo importante. Todos los estudios de proyecciones no tocan los dos grandes extremos. No tocan los muy apoderados y tampoco toman la pobreza extrema. Hay una pobreza extrema en Venezuela, pero tampoco tocamos a los grandes apoderados en Venezuela. Sí, porque justamente nos están escribiendo por YouTube haciéndonos esa salvedad y dice que muchas personas se mueren de hambre en los barrios, que no tienen ni siquiera para comer. Entonces, es Mira, una realidad que toca a muchos. claro, es relativo, o sea, es relativo y hay que entender que es morirse de hambre, porque te voy a decir algo. Cuando tú visitas los barrios venezolanos y puedes visitar San Isidro, puedes visitar San Agustín, definitivamente hay una economía interna que mucha gente no está viendo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. San Agustín era uno de los barrios más peligrosos de Caracas. Hoy San Agustín puede estar compitiendo con la Comuna 13 de Medellín, donde tú puedes pasear dentro de la Comuna 13 de Medellín y eso mismo lo están haciendo en San Agustín. Entonces hay un proceso que algunas veces esta mismo 7% o este 25% se desconecta de alguna realidad. Yo los invito a que visiten los barrios hoy de Venezuela para que vean que la misma gente, ojo, y esto no estoy hablando nada Claro, político, pero no estamos hablando la de misma seguridad, gente, estamos hablando de claro, capacidad adquisitiva, ¿no? Como para comprar lo básico, que son los alimentos. pero por eso te digo, yo los invito a que, porque la misma gente entendió que tiene que trabajar. Mira, hay una desconexión hoy. El 86% de la gente está desconectado hoy con la política, pero entendió hoy que la gente tiene que salir a trabajar y salir a proyectar y hacer sus negocios hoy en día en Venezuela para poder sobrevivir. Claro, ya para finalizar, algunas conclusiones que quieras compartir con la audiencia en relación a este estudio que ustedes realizaron. Mira, nuestras grandes conclusiones hoy es que el consumidor venezolano cambió y tenemos que escucharlo. No estamos escuchando al consumidor, tenemos que escuchar al consumidor venezolano. Segunda gran conclusión, el tema de estar presente en los puntos de venta es fundamental porque para poder volver a buscar la fidelidad de estos, volver a buscar la fidelidad de estos productos. Tercera gran conclusión, Venezuela no es las Mercedes, Venezuela no es lechería, Venezuela no son esos sitios donde tú dices, pero Venezuela, cuando tú vienes a ver zonas como Acarigua, zonas como Maturín, como Sur del Lago, viene creciendo. Para que tengas una idea, hoy de cada $100, $42 están concentrados en el consumo en Caracas, Maracay y Valencia. $42 están concentrados en Caracas, Maracay y Valencia. ¿Pero por qué? Bueno, por todo lo que hemos vivido de falta de distribución de gasolina, no había distribución, etcétera, etcétera. Y hubo una concentración muy fuerte de consumo. Y hoy una de las cosas importantes es que volver a descentralizar el consumo en Venezuela. Y la última es definitivamente, tenemos que volver a activar los medios masivos para poder llevar nuestras marcas al consumidor. La radio, la prensa, Tradicionales, ¿te refieres? Ujú. tradicionales, exactamente. Ok. Alexander, gracias por estar con nosotros y compartir con nuestra audiencia el día de hoy los resultados de este estudio, de esta encuesta que ustedes realizaron y que mide un poco la percepción del venezolano sobre los bienes y servicios y sobre todo su capacidad de consumo, tomando en cuenta estos tres estratos que señalabas el día de hoy. Buen día para ti, buen fin de semana y seguimos en contacto. Amén. Chao. Saludos a Chao. todos. Gracias. Era Alexander que nos acompaña el día de hoy de Atenas Group, aclarándonos todas las dudas con respecto a estos hábitos del consumo, si el venezolano compra por precio o compra por fidelidad al producto y hablando acerca de la variedad de estratos. Obviamente esta relación del ingreso se va a ver reflejado también en la capacidad de consumo. Era Alexander Cabrera acompañándonos el día de hoy. Hacemos una breve pausa comercial. Ustedes nos pueden escribir qué piensan sobre todo lo que hemos hablado en este segmento. Hacemos una pausa y ya volvemos con más información.